buenas tardes. Vamos a exponer anestesia en procedimientos oftálmicos. El doctor Sebastián Solórzano y quien les habla, Laura de los Ríos. Los desafíos principalmente de una cirugía oftálmica es mantener la presión intraocular en los niveles adecuados, debido a que en pacientes con úlceras corneales profundas existe un riesgo de ruptura o de que se termine de perforar el globo ocular, o en pacientes con cataratas existe el riesgo de que se dañe el nervio óptico y se genere una ceguera irreversible. El mantenimiento de la producción de lágrimas también es muy importante para evitar un ojo seco y las consecuencias que este puede generar, como por ejemplo una úlcera corneal. Y el posicionamiento preciso del ojo y del paciente dependiendo de los requerimientos del cirujano. Durante un procedimiento anestésico, la presión intraocular está determinada por la rigidez escleral, eh, con el tono de los músculos extraoculares, la producción y el drenaje del humor acuoso que está influido por el tamaño de la pupila. En perros y en gatos, cuando las pupilas están dilatadas, hay una disminución del drenaje del humor acuoso, mientras que cuando las pupilas están contraídas, aumenta el drenaje, resultando así en cambios en la presión intraocular. El volumen del humor vítreo y el volumen sanguíneo coroideo, que está influido por la presión arterial, la presión parcial de dióxido de carbono y el tono autonómico. En pacientes que se debe evitar el aumento de la presión intraocular, como mencionaba anteriormente, los que tienen úlceras corneales profundas o glaucomas, hay que tener especial consideración. Evitar aplicar presión sobre el globo ocular en el momento de, digamos, de la premedicación, que se hace una preoxigenación. Muchas veces se usan mascarillas que pueden lastimar los ojitos en pacientes principalmente braquicefálicos o de ojos prominentes. La tos o las arcadas o el vómito pueden generar un aumento de la presión intraocular, también por la fuerza que hace el paciente durante esos episodios. Se recomienda el uso de lidocaína local a nivel de la tráquea antes de la intubación para evitar estos episodios de tos o de arcadas, o de lidocaína intravenosa, para evitar también los episodios de vómito que pueden desencadenarnos muchos problemas. Se pueden utilizar medicamentos antieméticos, como por ejemplo el maropitán, que se recomienda usarse una hora antes del procedimiento. Evitar la excitación, especialmente en pacientes agresivos, se deben anestesiar muy bien para no tener que manejarlos, digamos, de una manera agresiva, ya que este manejo puede generar también un aumento en la presión intraocular, por lo cual se recomienda una contención química con una muy buena sedación. Fármacos que causan excitación paradójica, como las benzodiazepinas, deben utilizarse siempre con otro medicamento de inducción que genere una sedación, para que el paciente esté más tranquilo y se puedan evitar con consecuencias o efectos adversos como disociación o inclusive convulsiones. El plano anestésico apropiado para la intubación va a evitar desencadenar un reflejo nauseoso y tos que, como había dicho anteriormente, puede generar un aumento de esa presión intraocular. Evitar la posición de Trendelenburg, que es que la cabeza queda más bajita que el cuerpo, y pues en esa manera aumenta el flujo de sangre que hay en la cabecita, y de igual forma, aumenta la presión intraocular. Se deben utilizar relajantes musculares y sedantes para disminuir o evitar la rigidez muscular o las mioclomías. La ketamina o el etomidato no deben considerarse, digamos, en aplicación única y solitos, sino que siempre se deben combinar con medicamentos que relajen los músculos y sean sedantes.
Muchos fármacos que se usan en la anestesia tienden a bajar la presión intraocular por sí solos. Por ejemplo, los opioides, los agonistas alfa 2, el propofol, los, los anestésicos como el etomidato o la ketamina por sí solos pueden bajar la presión intraocular, pero como tienen efectos adversos o efectos secundarios, como el vómito, la hipercapnia o las convulsiones o mioclonías, estos efectos secundarios sí aumentan la presión intraocular, digamos que de manera secundaria, lo cual puede generarnos unas consecuencias bastante negativas. Por ejemplo, el paciente de esta foto que tiene una luxación del cristalino, una luxación anterior, ya de por sí tiene aumentada la presión intraocular. Entonces, si por algún efecto secundario, por el uso de alguno de estos medicamentos, aumenta más esa presión, pues puede generar un daño en el nervio óptico y como consecuencia generar una ceguera irreversible. Entonces, pues sí hay que tener bastante cuidado con ese tema. Por otro lado, la producción de las lágrimas. eh, Tenemos medicamentos que disminuyen la producción de estas, como por ejemplo la atropina. En general, en cualquier anestesia que dure más de 2 horas, la producción de lágrimas se va a ver disminuida por 24 horas como mínimo. Debido a esto, deberíamos considerar siempre que hacemos un procedimiento quirúrgico, enviar lágrimas artificiales que ayuden a lubricar el ojito del paciente por lo menos durante un día. El propofol también disminuye levemente la producción de lágrimas. La cepromacina o la silacina en gatos también disminuye la producción de lágrimas. Se recomienda el uso de un ungüento oftálmico en el ojo no afectado o poner una cinta para que los párpados estén cerrados y de esa manera pues no se disminuya la producción de lágrimas y se genere un ojo seco. Después de la anestesia, todos los pacientes deberían ser monitoreados, ¿sí? El ojo seco puede generar problemas bastante graves como una úlcera corneal, enrojecimiento, irritación o secreción. No se ha estudiado, pues, que cuántos pacientes después de un procedimiento quirúrgico lleguen a tener una úlcera corneal, pero sí es un factor de riesgo. Entonces, se puede empezar a implementar un test de Schimmer que, pues, mide la humedad del ojo preoperatorio y posoperatorio para evaluar, pues, la producción de lágrimas y la necesidad asimismo de que podamos usar lágrimas artificiales y evitar daños eh, o lesiones en la córnea. La pilocarpina y la ciclosporina se han utilizado para aumentar la producción de lágrimas bajo la anestesia. El tamaño pupilar está pues muy influenciado por medicamentos, ¿cierto? Como por ejemplo la atropina. La atropina causa una dilatación de la pupila. El glicoperrolato no tiene efecto sobre el tamaño pupilar. En perritos, los agonistas de receptores mu tienden a causar miosis, mientras que en gatos pueden causar midriasis. Y la ketamina produce midriasis en gatos y en los perros un ligero aumento del diámetro pupilar. Este tamaño de la pupila es muy importante en cirugía de retina y cataratas, donde se necesita pues una pupila dilatada para poder trabajar de una mejor manera. La rotación del globo ocular y la protrucción del tercer párpado pueden ser factores limitantes en una cirugía oftalmológica, ya que no van a permitir una buena visibilidad al cirujano. Digamos que en la imagen de la derecha se observa una masa en el párpado. En ese caso, pues no nos interesaría tanto la ubicación o la rotación del globo ocular, no tendría pues como un efecto tan importante, ya que lo que nos interesa en sí es el párpado. Pero cuando se va a realizar cualquier otro tipo de cirugía que no es en el párpado ni en el tercer párpado, pues sí necesitamos que el ojo esté en la posición correcta. Para eso podemos usar bloqueadores neuromusculares, pero
tenemos que tener mucho cuidado con la monitorización de la respiración del paciente, ya que se va a deprimir ese sistema respiratorio y podemos pues tener un, un colapso y pues la muerte del paciente que no queremos, ¿cierto? Y también se puede usar un bloqueo retrovulvar que va a hacer que el ojito mantenga en su posición correcta. Bueno, hay un factor muy importante y es la posición del paciente, ¿cierto? Eh, Hay muchas posiciones que se necesitan en oftalmología. Por ejemplo, no tenemos mayor problema cuando es un decúbito external o un decúbito lateral, eh, porque normalmente, digamos, el tubo y toda la organización en el quirófano pues es como muy de rutina. Pero cuando tenemos el paciente con decúbito dorsal, perdón, digamos que sí nos genera complicaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a haber una ventroflexión del cuello y eso puede afectar el tubo endotraqueal. También hay algo que es muy importante y es que nuestra zona quirúrgica es una zona de vital importancia para el anestesista, ¿cierto? Es una zona donde generalmente evalúan el reflejo palpebral, ponen el oxímetro de pulso, está el capnógrafo. Entonces, antes de vestir al paciente y adecuar toda esa zona, el anestesiólogo tiene que estar muy seguro de que esas conexiones están muy bien hechas, porque va a depender netamente del monitor multiparámetros. Es decir, sobre todo cuando trabajamos con medios de magnificación como el microscopio quirúrgico, el movimiento del paciente no se puede dar porque se me desenfoca totalmente el campo quirúrgico, ¿cierto? La visual del campo quirúrgico. Entonces el anestesiólogo no va a poder, en la medida de lo posible, estar tocando el paciente en esa zona. Entonces es súper importante que desde el principio el paciente quede totalmente bien conectado, el anestesiólogo súper seguro de que eso está funcionando y basarse netamente en lo que es el multiparámetro. Acá está el ejemplo de dos tubos, un tubo normal y un tubo flexible, ¿cierto? En el momento de hacer una ventroflexión del cuello, el tubo endotraqueal que normalmente usamos en el día a día puede llegar a colapsar y eso pues no queremos en ese momento porque el paciente se puede quedar sin respirar. Listo, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otra de las cosas es el reflejo oculocardíaco, ¿cierto? El reflejo oculocardíaco se desencadena por la estimulación de los nervios ciliares, ¿cierto? Ya sea mientras estamos limpiando el ojo o mientras estamos manipulando el ojo en plena cirugía, y esto activa las fibras aferentes del trigémino, ¿cierto? Eh, digamos que al estimular esas fibras se va a activar el nervio vago y nos va a generar, nos va a afectar a nivel del corazón, disminuyendo en el mejor de los casos la frecuencia cardíaca, pero pueden haber complicaciones mucho más serias como un paro sinusal o una fibrilación ventricular. Entonces, siempre hay que tener en cuenta este tipo de reflejos que pueden llegar a afectar. Sí. En cuanto a los fármacos usados en oftalmología que tengan un potencial efecto sistémico, tenemos la pilocarpina. La pilocarpina puede aumentar la tasa de salida del humor acuoso. Si se absorbe sistémicamente puede producir bradiarritmias. Esto normalmente en un perro de gran tamaño no suele suceder, no es normal que suceda, pero de pronto en un perro de menos de 1 kilo, o un gato, ¿cierto? Sí podría llegar a tener este tipo de efectos. Bradiarritmias y broncoconstricción. Aumenta todas las secreciones del cuerpo. Eso puede aumentar salivación y vómito. Entonces, igual, hay que tener mucho cuidado porque nosotros no queremos durante un procedimiento anestésico que el paciente tenga un exceso de salivación en donde se nos pueda ir a través de la tráquea
si es que todavía no está entubado, ¿cierto? O el vómito, que pues, ya mi compañera mencionó que, digamos, es algo indeseado. La epinefrina o la fenilefrina pueden elevar la presión sistémica y generar taquicardia. La fenilefrina sobre todo se usa eh, para causar cierto tipo de vasoconstricción de los vasos de la conjuntiva y nos produce también efectos a nivel de la pupila. Inhibidores de la anidrasa carbónica, que los usamos en el tratamiento de glaucoma, disminuye la reabsorción del bicarbonato. Esto puede generar hipercloremia, hipocalcemia y acidosis metabólica. Vuelvo y repito, esto normalmente tópicamente no nos genera sus efectos en los animales grandes, pero en los pequeños hay un riesgo y hay inhibidores de la anidrasa carbónica que pueden ser orales, entonces hay que tener también eso en cuenta. Si el paciente lo está tomando, pues en un chequeo preanestésico, medir este tipo de cosas. La atropina tópica puede producir taquiarritmias en pequeños animales y broncodilatación si se absorbe a circulación sistémica, y el timolol, que es un fármaco antiglaucomatoso en humanos. Nosotros no lo utilizamos en veterinaria, no tiene buen efecto, pero lamentablemente los fármacos antiglaucomatosos que utilizamos son los de humanos, entonces muchas veces viene asociado. Y este timolol, pues, si se absorbe sistémicamente, puede provocar bradicardia. Siguiente diapositiva. Como mi compañera lo mencionó, el bloqueo neuromuscular en las cirugías oftalmológicas es muy importante. Estos ejercen su acción en la unión neuromuscular antagonizando la acetilcolina, la placa motora. Es necesario hacer uso de la ventilación mecánica o manual, idealmente ventilación mecánica, ¿cierto? Para tener nosotros cubierto toda esa parte. Y muy importante, no solamente está el tema del bloqueo, sino también la reversión de ese bloqueo. Entonces, si vamos a meter a hacer un bloqueo, es importante tener neostigmina o hidrofonio para poder revertir esos efectos, ¿cierto? Hay una técnica que se usa, que se llama técnica tren de 4, o TOF, donde se aplican 4 estímulos con un neuroestimulador, 4 estímulos supramaximales a 2 Hz en el nervio radial. Antes del bloqueo debe ser 1 el valor, ¿cierto? Y es decir, que todas tienen la misma intensidad. Y posterior al bloqueo neuromuscular, digamos que esos valores van bajando. Cuando revertimos, siempre hay que, digamos, volver a tener la misma intensidad de los estímulos, y hay una prueba que también se hace, que es evaluar si el paciente es capaz de sostener la cabeza por sí solo durante determinado periodo de tiempo. Ahí nosotros podemos pensar en que ya el bloqueo se quitó y el paciente puede, digamos, otra vez como estar bien. En cuanto a los agentes de inducción, vale mencionar que el propofol y la alpaxalona pueden aumentar el apio en perros sanos, ¿cierto? Podrían llegar a aumentar. En los perros con glaucoma, en cambio, lo disminuye. No se sabe exactamente por qué. La ketamina puede aumentar la PIO si no se administra con los relajantes musculares, pero esto es por todos los efectos que puede hacer, digamos, e incluso convulsionar el paciente. Entonces, pues, por eso lo mencionan. La tiletamina y el sodazepam no causa cambios en la PIO. El etomidato causa un aumento en la PIO también en ciertos pacientes. Siguiente. Los bloqueos, digamos, para nosotros dejar el ojo en posición, ¿cierto? Está el bloqueo retrovulvar, la anestesia subtenon, y pues, como ya lo mencioné, los bloqueadores neuromusculares. Para el manejo del dolor es muy importante. La córnea sobre todo tiene abundantes fibras nerviosas, principalmente el iris también.
Entonces, pues nosotros hacemos mucho uso de la tetracaína tópica, la lidocaína, 1 miligramo kilo intravenoso lento, seguida de 25 microgramos kilo minuto, nos produce una analgesia comparable con la de la morfina en procedimientos oftalmológicos. Es muy importante porque la comparan directamente con la morfina. Si se usan opioides, siempre usar maropitant, siempre 1 hora antes o 1 hora y media antes. Los agonistas mu generan mejor analgesia, pero mayores efectos adversos. Entonces, hay que tener en cuenta la hipercapnia, ¿cierto? O los vómitos, que esto nos puede aumentar la PIO. Y los AINES tópicos y sistémicos son efectivos. Pasemos a la siguiente. En consideraciones, si el paciente es difícil manejo, se hace un química antes de canalizarlo, canalizar siempre los miembros posteriores, es muy importante, sobre todo para manejo intraquirúrgico, canalizar, uso de conector de ángulo recto en el tubo o tubos flexibles, como ya lo mencionamos, antes de vestir al paciente, asegurar el multiparámetros. La recuperación de la anestesia es casi tan importante como la inducción, ojo con la tos postoperatoria, ojo con los vómitos, no dejen que el paciente se golpee la cabeza, eso es muy importante. Y si hay delirio posanestesia, se debe manejar con sedación. Y muy importante para el paciente diabético, planificación, comida la noche anterior, dosis de insulina normal, en la mañana media dosis de insulina regular, sin alimento. Esto es un protocolo que nos da un ayuno total de 12 a 14 horas, pero hay otros protocolos, por ejemplo, dar ayuno con la dosis normal de insulina, un ayuno de 6 a 8 horas, pero con inclusión obligatoria de antieméticos. ¿Listo? Siempre medir glucosa antes, durante y después del procedimiento y, lógicamente, tener un rango entre 150 y 250 miligramos por decilitro de glucosa. Si se baja, suplementar; si se sube, bajarla.